Amarillo y gris. 1, 2 y 3 pedaladas. Amarillo y gris. Un coche blanco y otro azul. El gris del bordillo rimaba con el otro color, el amarillo. Así que mientras pedaleaba a ritmo de colores, canturreaba una canción inventada, con una melodía que podía recordar a la de Barrio Sésamo. «Mira hacia adelante», me advertía él preocupado mientras seguía empujándome. Pero por mucho que me esforzara en pedalear más fuerte, 4 ruedas no me permitía avanzar sin poner algún pie en el suelo. La bici de Marcos era grande y roja. Sus ruedas me recordaban a las del tractor de Juan, mi vecino, quien con la llegada de la primavera nos invitaba a montar en su carro. «¡Mula!», le decía a Miranda mientras le arreaba con la varilla. Miranda lo miraba de reojo y parecía espetarle clara contestación, dejando caer alguna boñiga. Entretanto, la algarabía de chiquillos amontonados en la parte de atrás del carro alteraba la paz del vecindario. Así que mientras Juanito, Quique, Paquito y un servidor atravesábamos alborotados la calle, remolcados por Miranda, bajo aquel atisbo de valentía, triunfo y felicidad tostada por el sol, Marcos nos adelantaba con su flamante Orbea. Aparentemente enfadado, se afanaba por adelantar al remolque antes de que la ruidosa y feliz trupe llegara a su destino, el corralón de Miranda. Me encantaba la bici de Marcos. Conducirla debía ser algo parecido a pilotar un avión, pero él no me dejaba ni tocarla. «No es una bici para niños», mascullaba mientras masticaba palo dulce y levantaba el manillar para demostrar su fuerza. No entendía por qué decía tal cosa, si teníamos la misma edad. La única diferencia es que a mí se me torcía un poco el volante y al final tenía que poner los pies en el suelo para no caerme. Algún día tendré una bici como la suya y podría pasear junto a Miranda y cantarle canciones inventadas, con una melodía parecida a la de Barrio Sésamo. Pero como las cosas no siempre son como a uno le gustaría que fueran, entre amarillos y grises, entre bordillos y aceras, sigo en mis 4 ruedas, porque no quiero que me vuelvan a poner agua oxigenada en las rodillas, ni que Marcos vuelva a reírse de mí. En el patio de mi casa se respiraba un agradable olor a primavera. Los maceteros y jardineras formaban líneas en forma de obstáculos que había que esquivar hasta llegar a la piscina, situada en el fondo del patio. Era mi particular circuito automovilístico. El recorrido consistía en sortear los maceteros si tan siquiera rozar una hoja, de lo contrario mamá se enfadaría. Así que, como 4 ruedas era aún algo imprecisa, sobre todo porque no se mantenía del todo recta, al final de la práctica tuve que recoger hojas y flores y enterrarlas bajo el melocotonero para que mamá no las viera. Y así transcurrió el verano en el patio circuito, sin sobresaltos, sin sorpresas, hasta un caluroso domingo de septiembre en el que veníamos de dar un largo paseo por la era. Las nubes dibujaban formas de lo más variopintas y un extraño viento azotaba las hojas de los naranjos que perfumaban las calles. «Recoge la bici, que va a llover», me dijo mamá. Me dispuse a acatar la orden cuando lo vi, allí, en la jardinera, medio enterrado, ennegrecido, prohibido y olvidado. Allí apareció el daño de San Gregorio, el tirachinas extraviado que tiempo atrás me dejó Marcos, y junto a él algo de munición, resecos huesos de aceitunas machadas por mi tío Juan. En casa no se explicaban cómo podían durar tan poco las aceitunas. «Es que están muy buenas», argumentaba yo con una sonrisa que dejaba entrever que me faltaba un diente.
Los blanquinegros volaban a ras del suelo sobre el anaranjado patio, reducto de paz tan solo alterado por el improvisado circuito automovilístico. Desconozco si su intención era beber agua de la piscina o cazar los mosquitos de superficie. Pero allí, silencioso, escondido, agazapado, en posición de ataque, se alzaba el negro tirachinas. Tras él se ocultaba el feroz cazador, esperando a que alguna pobre víctima alada probara el daño de San Gregorio. Normalmente no atinaba, pero aquella tarde andaba fino. Creo que le di a uno en todo el cogote. Bajo un leve gorjeo, el planeador movió su negra cabecita esquivando el hueso de aceituna. ¿O no? Lo mismo no le había dado. En cualquier caso, siguió su vuelo mientras el cazador, decepcionado, abandonaba su puesto a la orden de «¡La cena está servida!». Era viernes y tocaban molletes de refrito. El pan caliente y recién untado olía a regocijo y felicidad. En la tele ponían Fortunata y Jacinta. ¿Quién diría entonces que casi 40 años después los hijos de Manuela Roque, los Ganglios, le escribirían a la citada novela una bonita canción? Fortunata. Aquella noche llovió a mares. Recuerdo los truenos y lo nervioso que se ponía papá. Siempre nos contaba que cuando él era pequeño, viniendo del campo con mi abuelo, vio como un rayo partía en dos al carro que iba delante, matando a Bartó, el de la mula tuerta. Lo que nunca se supo fue la causa de la muerte, si fue por el mismo susto o por el desboque de la mula. Tardaron días en dar con ella. Después de cenar, me fui a la cama a leer Los Cinco de Enid Blyton. Estaba seguro de que si algún día tuviera una bicicleta como la de Marcos, podría descubrir casas encantadas o escalar montañas donde habitaban seres extraños. A la mañana siguiente desperté y mamá estaba, como siempre, relatando. ¡Ay, la bici! ¡Ay, qué lástima de bici! ¿Quién la habrá dejado ahí tirada? Un sentimiento de culpabilidad, tan inquietante como familiar, salió a mi encuentro. Pero tras él llegó la dialéctica, contrarrestando su efecto. Si no hubiera aparecido el extraviado daño de San Gregorio, no hubiera olvidado recoger la bici. Si Marcos no me lo hubiera prestado el tirachinas, no se habría extraviado. Estaba claro que no era yo el causante de los desperfectos. Cuatro Ruedas, por su parte, presentaba deterioros en el sillín, al que le había entrado mucha agua por acción y efecto de los arañazos de Mateo, el gato de mi abuela. A las ruedas traseras, que eran de plástico, también les había entrado agua, y el manillar empezaba a oxidarse. Era el pretexto perfecto para pedir una nueva bici, y estaba claro que tenía que ser una Orbea roja. Era pues el momento de decir adiós a Cuatro Ruedas. La tabla de José Carlos. Hacer un curso express para montar en bici se hacía más necesario que nunca, así que firmé un diabólico pacto de sangre con Marcos. Este consistía en ser su siervo y esclavo para que me dejara montar en su bicicleta. No era la más noble de las causas, pero tenía que aprender a mantener el equilibrio o el curvo manillar de una Orbea roja nunca llegaría a mis manos. Tras hacer de correo de Marcos en las peleas de barrio, en las que siempre se autoproclamaba como general, sufrir un par de piteras en la retaguardia y estrepitosas caídas, me prohibieron volver a montar en bicicleta, y menos en la de Marcos. Así fue como comencé a aficionarme a aquellas modernas tablas rodantes con 4 ruedas tiradas por un manillar que hacía las funciones de volante. En la calle 5 había una que pertenecía a un chico algo mayor que nosotros, José Carlos. La había fabricado él mismo con la ayuda de su tío. Aquella tarde hacíamos cola una docena de zagales para probar el novedoso artefacto. Uno a uno éramos remolcados por José Carlos, todo ello por el módico precio de 1 duro. Cuando llegó mi turno, me apresuré nervioso a montarme sobre la tabla. El artilugio se balanceaba a babor y a estribor como si de una barquilla
en aguas turbulentas se tratara, pero tal era mi emoción que ésta disipaba mi miedo. José Carlos empezó a tirar con fuerzas mientras yo, ignorante e intrépido velocista, disfrutaba de la perspectiva del asfalto, a veces liso, otras empedrado. Mientras tanto, madera inerte y huesos vivos juntos vibraban de emoción. Recuerdo subir la cuesta agarrado al borde delantero de la tabla. A pesar de mi escaso peso, a José Carlos le costaba remolcarme por la empinada cuesta, pero era mayor que yo y más fuerte, así que no tardó en alcanzar exitoso la cumbre de la calle arriba. Y una vez arriba, bien arriba, me empujó con todas sus fuerzas calle abajo, hasta que la tabla cogió tal velocidad que él no pudiera alcanzarme. Un sentimiento de pánico y terror se apoderó de mí. El artefacto volaba y no parecía tener intención alguna de pararse. De hecho, no encontraba por ningún sitio los frenos. ¡No sé frenar! ¡No sé frenar!, gritaba un asustado piloto entre el pánico y la euforia. De pronto, sentí un dolor entre mis dedos que no olvidaré. Mis pequeñas manos se enredaron entre las furiosas ruedas mientras abrazados, tabla y niño, cual bailarines rusos, en una pirueta imposible, ante el asombro de unos pocos y las risas de otros muchos, nos dimos el gran trastazo. Lo peor fue la aguja y la inyección del tétanos y que mis dedos índice, medio y anular se parecían más a una tostada de refrito que a los de un aprendiz de escritura, y el dolor que no me dejó dormir durante varios días. Lo mejor fue que no tuve que ir al colegio durante toda la semana, que me dejaban poner la televisión por las mañanas y que el abuelo me trajo toda la colección del teleprograma. Semanas después pasó algo inesperado. Para mi sorpresa, papá se presentó con una enorme caja de cartón que casi no cabía en el coche. No era roja, sino azul, y no era una Orbea, sino una BH, pero no me importaba, porque era preciosa. Tenía un moderno faro que era alimentado por una bonita y blanca dinamo. Costaba un poquito más pedalear con la dinamo activa, pero el resultado era una luz blanca, brillante, como una estrella en la noche. El piloto trasero lucía un rojo prohibido, como los semáforos ante los que nos parábamos cuando íbamos a la ciudad. Le puse Celesta. Me dijeron que era el nombre de un instrumento musical y me gustó aún más, porque verla tan azul era como escuchar la música que sonaba en el tocadiscos de mis padres. Mis tardes con Celesta. Las horas transcurrían felices en el anaranjado patio. Sorteando maceteros y jardineras, intentaba mantener el equilibrio y no caerme. Vueltas y más vueltas. Ahora todo recto, ahora freno, doy media vuelta y otra vez a empezar. Al anochecer repetía la clase, pero con el faro encendido. Mi hermana me jaleaba desde el balcón que daba a la terraza. Aunque no le interesaban en absoluto las ruedas, me ponía música desde el tocadiscos para animarme. Con el tiempo, Celesta sucumbió a mi entregado amor de aprendiz, a mi dedicación y a mi esfuerzo. Tras varias semanas, conseguí mantener el equilibrio. Feliz e ignorante, no me daba cuenta de que mis verdaderos problemas estaban a punto de llegar. Los días cada vez eran más cortos y fríos. El curso había dado comienzo y había que madrugar, así que me pasaba las mañanas en el colegio pensando en Celesta, en llegar a casa y poder montarme en su azul sillín, en darme un gran paseo por el parque cuando llegara el sábado. Y el sábado llegó, pero llegó acompañado. Con él, como un reloj, llegó Marcos. Allí estaba en la puerta de mi casa a las 11 de la mañana. Alguien le había contado que me habían regalado una bicicleta y no quería perderse el espectáculo de verme montar en ella. Está estudiando para un examen, no puede salir. Escuché a mi padre decirle desde el balcón tras oír el insistente timbre. No pude aguantarme las ganas de llorar. No entendía por qué, después de aquella larga espera por tener una bicicleta como la suya, ahora no podía demostrarle que yo también sabía montar, pedalear calle abajo, ser su rival, al igual que lo era corriendo, porque mientras no me empujara,
yo siempre había sido más rápido que él. En aquel momento hacia donde corrí fue hacia mi habitación, así que mamá me escuchó quejumbroso y vino a consolarme. Si aquello era por mi bien, yo no lo entendía. Me pasé la mañana en el patio contando radios y multiplicando por 2. No sabía que hubiera tantos. Al mediodía papá me dio la mejor noticia de la semana, y era que por la tarde el sábado me acompañaría al parque a dar un paseo en bicicleta. La felicidad tenía nombre de instrumento musical. Pedalear entre caminos y setos era mucho más divertido que hacerlo entre los maceteros, y frenar en seco sobre la arena del parque no era comparable a hacerlo sobre las faldosas naranjas del patio. Papá apresuraba su paso detrás de mí, advirtiéndome que no fuera tan rápido, pero aquella sensación de libertad me abrumaba. Cuando ganaba velocidad, más fuerte sentía mis piernas. El aire parecía impregnado de una mezcla entre vértigo y euforia. Entonces, él me vio. Como un águila divisa a un ratoncillo entre un matorral, como un zorro hambriento a un indefenso pollo, vino a mi encuentro. «Así que bici nueva, ¿eh?», exclamó con el ceño fruncido. «Sí, y yo creo que corre más que la tuya», le contesté temeroso. Papá se había entretenido saludando a un señor, así que Marcos se bajó de su roja bicicleta y se acercó desafiante a la mía. «Te voy a enseñar un truco que no sabes. Por aquí es por donde se infla la rueda, y veo que la tuya la tienes un poco floja. Así es como funciona». Entonces desenroscó en un pispás el tapón de mi rueda delantera y escuché el silbido del aire saliendo por la válvula. En cuestión de segundos, la rueda había perdido todo su aire. «Uy, tienes un problema en la rueda y yo ahora mismo no llevo bomba. Suerte». Mi cara parecía un poema. La rueda delantera de Celesta lucía horrorosa, deformada, inservible. Aquello era una seria avería. No solo me había fastidiado el ansiado paseo, sino que no tenía bomba para inflarla. Cuando papá llegó a mi encuentro y vio el poema en mi cara, Marcos ya había volado como llevado por el mismo demonio. Entonces, papá me llevó a una gasolinera y pedimos una bomba para válvula, o como solíamos llamarla, para pepita fina. Montado sobre sus hombros, lloriqueaba mientras él remolcaba mi bicicleta, pero al cabo de unos instantes me sentí protegido, seguro y alejado de todo peligro. Desde la cima del mundo se veían las calles y plazas grandiosas y bellas, con sus fuentes de granito emanando agua bajo un sol radiante. Apenas había tráfico en el pueblo y los blanquinegros impregnaban el aire con sus gorjeos como si fuera música. Su camisa remangada mostraba unos brazos fuertes. Nunca me había fijado en los brazos de papá. Su fuerza era nuestra salvación. Los mismos brazos que años después llevaron a Celesta al herrero cuando la partí en dos, saltando montículos en el circuito del río. Los mismos brazos que remolcaron mi primera motocicleta desde el taller de Eugenio hasta casa. Azules fueron mis tardes con Celesta. Hasta luego, Lucas. Una moto es un peligro. Era la frase preferida de mamá. Mis amigos tenían moto casi todos. El primero en llevar una fue Marcos, con el que no hablaba desde el colegio, y al que veía de vez en cuando sobre una gran motocicleta roja. Recuerdo que pasé meses subido sobre uno de los brazos del sofá, haciendo como que montaba en moto. Mi hermana me miraba como con cara de decirme: das lástima, por mucho que te empeñes, no los vas a convencer. Nos llamaban los pínfanos, porque éramos tan delgados como ruidosos. Durante el verano nos pasábamos el día entero dando vueltas por el pueblo. Normalmente íbamos 2 en cada ciclomotor, pero a mí no me dejaban conducir ninguno. Tan solo Hernán, en una ocasión, me preguntó si quería manejar el Vespino de su tío, pero que si se me ocurría caerme, éste lo mataba y después él mismo
me mataba a mí. Pues tendrás que convertirte en zombie, le vacilaba a ritmo de thriller. Hernán era el mayor de la pandilla. Fue él quien me dio a probar mi primer cigarrillo y mi primer combinado de ginebra. Era un tipo rudo, fuerte, pero leal. Aquel Vespino al que había quitado los pedales era rojo como la motocicleta de Marcos y peligroso, como todas las cosas de Hernán. La diferencia frente a cicloraptores más nuevos es que además del modelo y la pintura, el puño del Vespino de Hernán estaba muy duro, con lo cual era fácil acelerar, pero difícil desacelerar. La carrera aquella mañana consistía en cronometrar de forma individual quién llegaba antes al final de la calle, así que marcamos la salida en el recién asfaltado suelo de la calle con una tiza que habíamos cogido prestada de la pizarra de clase. El trayecto podía realizarse de forma individual o con acompañante, aunque estaba claro que la velocidad del ciclomotor se vería reducida en caso de ir dos montados en lugar de uno. Estaba a punto de comenzar la carrera cuando apareció. Con su ruidoso ciclomotor rectificado, desafiante y orgulloso, allí estaba Marcos. Nada en él había cambiado excepto que ahora vestía chaqueta de cuero y negras gafas de sol. Pero Hernán no se dejó impresionar. «Nenas aprendiendo a montar en bici», fueron las palabras de Marcos. «Lárgate aquí, payaso», le contestó Hernán. «Me iré cuando vea cómo te rompen los piños», le increpó bajo una forzada risa. «Lo más sensato es que resolvamos este asunto con una carrera», añadió Paco, siempre mediador. Paco era, además del delegado de clase y el capitán del equipo de baloncesto, el árbitro de la carrera, así que todos asentimos a su propuesta. «Vale, pero nosotros vamos dos en la moto, por lo que tienes que dejarme 3 segundos de ventaja», apuntó Hernán. Fue entonces cuando me dejó al volante y una vez montado detrás de mí, me susurró al oído que no hiciera el ridículo, que no tenía más que acelerar a tope y él se encargaba del resto. «Comienza la cuenta atrás», señaló Paco sacando un sucio pañuelo blanco de su bolsillo y el silbato que utilizaba como árbitro en los partidos de baloncesto. Mi corazón latía con más fuerza que nunca. Era la tercera vez que montaba en ciclomotor, con tan mala suerte que mi enemigo había venido a desafiarme. No podía fallar, no podíamos perder. El final de la calle tan solo estaba a unos pocos metros y el Vespino del tío de Hernán podía ganar al rectificado ciclomotor de Marcos. 3, 2, 1, ¡que salga el primero! Al sonido del pito giré el puño a tope. No sabía quién estaba más acelerado, si mi corazón o el Vespino de Hernán. Mientras él se pegaba a mi espalda, yo sentía el viento en la cara. El motor de la máquina rugía como de dolor mientras una humareda negra empañaba la clara mañana. A los 3 segundos sonó otro pitido y salió Marcos. Lo vi por el redondo espejo retrovisor. La cremallera de su chupa llegaba hasta su barbilla y mientras se ponía de pie tiraba hacia atrás del manillar al tiempo que aceleraba para salir haciendo un caballito. El sonido ahogado de su carburador delataba una moto trucada. Mientras tanto, yo me afanaba en conducir lo más recto posible, pues nuestro ciclomotor había cogido una velocidad considerable. Al final de la calle, en la meta, había una señal de stop. Lucía roja en todo lo alto. A unos centímetros por encima quedaba el balcón de mi hermana Rosa, quien allí regaba sus geranios todas las mañanas. Era domingo y apenas había tráfico, así que no teníamos por qué preocuparnos. Tan solo debía frenar justo antes de llegar al stop. La moto de Marcos se acercaba ruidosa a nuestra rueda trasera, pero nuestra máquina había cogido mucha velocidad y el hecho de llevar el doble de peso la convertía en una especie de locomotora lanzada al vacío. Estábamos muy cerca del stop. Marcos nos seguía a tan solo un par de ruedas, cuando tuve el mismo presentimiento de pánico que años antes sintiera sobre la tabla de José Carlos. Tarde para reaccionar, tarde para pensar, tarde para sobrevivir. Mi estómago era una lavadora centrifugando
prendas de pánico. A unos pocos metros del stop había una pared, una blanca pared recién pintada, tan solo separada de la calle por un abrupto acerado. Poco antes de llegar a la señal, intenté aflojar el puño, pero era tarde. No recordaba que el gran inconveniente del viejo ciclomotor era que el puño se atascaba. Una sombra se asomaba tras la esquina. Entonces Marcos, al llegar al stop y ver que ambos nos estampábamos contra la blanca pared, frenó en seco con la rueda trasera y derrapando fue a parar con sus huesos al suelo, bajo un sonoro trastazo. En ese momento Hernán soltó un grito a lo vikingo, al tiempo que me agarró por el cuello y puso sus grandes pies en el suelo. Salimos los dos despedidos justo antes de que el desbocado Vespino chocara estrepitosamente contra la blanca pared. Más allá de los trabajos que tuvimos que hacer para compensar las 20.000 pesetas que costó el arreglo de la moto del tío de Hernán y los 3 meses que duró el castigo por parte de nuestros padres, tan solo unos rajuños supusieron el precio de la victoria. 3 meses como los 3 segundos de ventaja. 3 temerarios pilotos, pero un único ganador. Esta vez Marcos había perdido. Fue la última vez que vine a molestarme. Hasta luego, Lucas. Bajo un manto de estrellas o estrellarse bajo un manto. El recién inaugurado reloj de la Plaza de España marcaba las 12 en punto. El sonido de su carrillón era aterciopelado y dulce, diferente a las campanas de la iglesia. Eran tiempos nuevos, tiempos salvajes, como decían los ilegales, sobre todo para un joven de 18 años recién cumplidos, aspirante a obtener el carnet de conducir. Me gustaba rellenar los test, se me daba bien. Y conducir el coche de la autoescuela era tan emocionante como pedalear sobre celesta por primera vez, aunque más seguro. El examen no fue complicado y lo saqué a la primera. Papá estaba orgulloso y mamá algo preocupada. Las ruedas siempre le habían dado mucho respeto. Era el mes de junio e inauguraban una nueva discoteca de verano a orillas del río. Aquel viernes me pasé a recoger a los amigos y nos fuimos a la inauguración. Había una fiesta de la espuma y bajo la luna llena, entre espuma de cervezas y espuma de sulfato, ella asomó su negra tez. Yo acababa de tirarme con Vicente al supuesto mar de espuma, como si debajo de aquellas burbujas hubiera algodones. Así que, tras el porrazo, dolorido y ridículo, pude ver sus ojos. Eran los ojos más bonitos y brillantes que había visto jamás. Mientras mi corazón se resistía a salirse de mi boca, entre sonrisas y lágrimas, proyecté hacia ella un océano de sentimientos. Ella se percató y pareció sumergirse en mis pensamientos, y con sus rizos mojados me devolvió la mirada. «¿Qué salao eres?», fueron sus palabras. Eran las 3 palabras más bonitas que me habían dicho en la vida. Ruborizado, di media vuelta en busca de Vicente, pero de pronto sentí la mano de alguien o algo que me sujetaba por el hombro. Me giré, pero allí no había nadie, y a un par de metros estaba ella esperando. «¿Quieres una cerveza?», le pregunté sin pensarlo. El camino hasta la barra fue el viaje más largo del mundo. No sabía qué decir ni dónde meterme las manos. Había cola, así que me dieron ganas de volver a la burbujeante pista, pero no podía faltar a la palabra de un caballero desarmado con tan solo una sonrisa como escudo protector. Los ruidos de motor que se escuchaban a lo lejos, en la zona de aparcamiento, me resultaban familiares, así que por momentos me imaginé sobre ruedas y la conversación se tornó menos tímida y más amigable. Ella no parecía tener problema alguno en mostrarse tal y como era, decidida, seria y con carácter. A pesar de ser más joven que yo, a su lado me sentía como un niño. Era una atracción gravitatoria. Mientras hablábamos de la espuma y su relación con la cerveza,
asomaba una estrella por encima de su cabello. Su despejada frente no parecía mostrar pensamiento alguno. Mientras tanto, mi cabeza estallaba en ideas como si de una espantada bandada de pájaros se tratara, al tiempo que mi estómago era pulverizado por cientos de mariposas. Nuestros ojos preguntaban y contestaban. Era el lenguaje superior al de las palabras. Casi sin darnos cuenta, nuestros cuerpos se abrazaron y nuestros labios bebieron el veneno del amor. Nos pasamos la noche mirando a las estrellas, contando estas, luego aquellas, tantas como veían sus ojos y tan brillantes como distantes. Fueron muchas noches de paz tras días de tormenta, pues tan diferentes éramos que no había tarde que no discutiéramos por nimiedades. Entre aquellas 4 ruedas pasábamos las noches de verano, con las cabezas por fuera de las ventanillas, siempre mirando hacia las estrellas. Aquel era el único momento en el que estábamos de acuerdo en todo, es decir, en nada, conscientes de no ser nada frente a aquel todo, redimidos de nuestras diferencias frente a aquella calma. Nos queríamos, pero no nos entendíamos. Más tarde comprendería que para lo uno no hacía falta lo otro, pero en aquel momento no era más que un náufrago en una tempestad de sentimientos. Conté más discusiones que besos, más frustraciones que aciertos, más pisotones que abrazos. Y una noche perdí el control, no supe hallar la calma. Ella me había mencionado en alguna ocasión que tenía un novio haciendo la mili, un chico mayor que yo, pero siempre había pensado que era para ponerme celoso y reírse de mí como le gustaba hacer. Pero cuando me dijo que su novio había terminado la mili y volvía al pueblo y que me las tendría que ver con él, sentí un golpe bajo, un revoltijo en el estómago, y entre risas creí enloquecer. Circulábamos por una avenida sin apenas tráfico, de ciegas farolas y aisladas casas a un lado de la calle. Escuchando su irónica risa, pisé a fondo el acelerador casi sin darme cuenta de que la calle llegaba a su fin, por lo que tuve que hacer un brusco giro para no estamparme contra la pared de enfrente, tan blanca, tan familiar. Pero allí no estaba Hernán para salvarme. Chocamos contra un naranjo. El árbol quedó bajo el motor del coche, ocasionando daños al mismo. Por suerte, esto fue lo que nos salvó de un golpe mucho más fuerte contra la pared. Ella rompió el espejo retrovisor con su cabeza, pero no sufrió contusión alguna. Yo recibí un fuerte impacto en el pecho, pero el dolor de mi pecho era otro. Aquel 4 ruedas no volvió a ser el mismo. Mientras los operarios de la grúa se afanaban por sacar el malogrado naranjo de debajo de su motor, yo vivía uno de los momentos más lamentables de mi existencia. Las estrellas brillaban de otra manera. Le había fallado a todos. Había lapidado mi reputación bajo mis actos, enarbolando la fechoría por bandera. La falta de cordura era mi sino y aquel motor mi mortal víctima. No volví a verla. Me enteré de que poco después volvió con su novio, el que venía de la mili. Sobre mi conciencia recaía el peso de la culpabilidad. No era más que un proscrito. Estuvo un tiempo sin coger el coche, pero volví a la moto. Su carburador, trucado, propiciaba que el sonido de su motor fuera ahogado, como mi conciencia. Los terraplenes y circuito que habíamos construido a orillas del río se habían vuelto aburridos. Ni siquiera las carreras entre eucaliptos me resultaban divertidas. Empecé a faltar a clase. Mis notas cayeron al nivel de mi ánimo. Los días transcurrían sin pena ni gloria. Terminó el curso y mis compañeros se graduaron, todos menos yo. Mis padres estaban preocupados. Aquel verano lo pasé haciendo recados con el coche. Me pasaba el día de aquí para allá y por las noches jugaba a recorrer con la moto la carretera del cementerio con las luces apagadas. Conocía cada bache, cada curva, cada eucalipto. Circular sin luces era clamar al cielo, suplicar una paz interior que no encontraba, asomarme a la noche oscura del alma buscando una luz.
Justo cuando llegaba al final de la carretera, al puente, encendía las luces y el mundo de los vivos volvía a ser visible. Había luces en las casas, gente paseando y los recuerdos volvían. Paula. Y con los años conseguí olvidarla. Los recados se convirtieron en largos viajes y sin apenas darme cuenta me hice viajante. O al menos así se llamaba en los pueblos a los comerciales. Los hoteles y mis ruedas se convirtieron en mi hogar, en mi día a día, en mi vida. Y así es como conocí a Paula, en la recepción de un hotel donde me alojaba con regularidad. El turno de noche hacía mellas sobre sus ojos, por lo general cansados, alegres a medianoche y tristes de madrugada. Normalmente me hacía el check-out poco antes del cambio de turno. Yo llevaba años alojándome en su hotel, disfrutando de su hospitalidad y su amable trato, contándole de dónde venía o hacia dónde iba, mientras ella me hablaba de la ciudad y sus rincones, de restaurantes clandestinos, de casas abandonadas. Durante aquella época viajaba tanto como pensaba en ella, en su rubio cabello, en sus carnosos labios y en sus ojos marrones. Su postura erguida y firme eran el fiel reflejo de su recto y decidido carácter, todo lo contrario al mío, encorvado e inseguro. Era una noche de San Juan cuando la invité a cenar, y como no podía ser de otra forma, me llevó al restaurante más estrafalario de la ciudad, donde nos reímos tanto como vino bebimos. Y en sus ojos no vi el mar, sino el universo. Años después, otra noche de San Juan, le pedí que se casara conmigo. Ella tampoco lo pensó demasiado, tan solo lo hizo. No son dragones, sino molinos de viento. El viejo escarabajo de mi padre fue nuestro velero de amor. En él surcamos nuestras primeras olas de un mar en calma, tan solo quebrada por el ruido de las latas que los amigos ataron a aquel carruaje tirado por unos pocos caballos repartidos entre 4 ruedas. Y allí estaba papá, como dice la canción de Radio Futura, con traje y sombrero nuevos. Levantaba su bastón al aire, deseándonos toda la felicidad del mundo junto a las palabras de «¡No corras!», como lo hiciera desde hacía más de 30 años. Mi madre nos había dejado unos años antes, después de luchar contra una larga enfermedad, así que la imaginaba sonriendo desde algún parque florido lleno de niños que estrenaban bicicletas. Y mi hermana estaba preciosa, su vestido de seda rosa hacía gala de su nombre. La vida era demasiado corta como para ir dando rodeos, así que decidimos ir en línea recta. Y no tardó en llegar. Le pusimos Pablo. Tenerlo entre mis brazos y sentir su rubio cabello daba sentido a todos y cada uno de los momentos vividos. El abuelo también fue puntual. Se presentó con algo envuelto en un divertido papel de regalo. Su forma me resultaba bastante familiar y Pablo disfrutó mucho de sus primeras 4 ruedas. Mi vida transcurría entre idas y venidas, hoteles y viajes, así que tuve la ocasión de conocer a muchas personas. Hice amigos en varias ciudades y la noche se convirtió en el refugio de mi soledad. Pasaba demasiado tiempo viajando y alejado de mi familia. Vivía los días aletargado y las noches desvelado. Aquel nublado martes estaba especialmente nervioso. Tenía que estar a las 8 de la mañana en una reunión y decidí viajar de madrugada. Serían las 6 de la mañana cuando me dispuse a adelantar a un tráiler detrás del que llevaba conduciendo un buen rato. La interminable línea continua llegaba a su fin y entre la niebla empezaba a tener visibilidad. Al poco de iniciar la maniobra, conforme cogía velocidad, me di cuenta de que los quitamiedos no eran los de siempre. ¿Los habían cambiado? ¿O me había equivocado de curva? Por puro instinto pisé a fondo, al tiempo que me percaté de que la línea continua no terminaba donde yo me imaginaba.
Entonces apareció. Como si de un dragón se tratara, con ojos inyectados en fuego, me deslumbró con sus focos. Su bocina era un rugido. Pero no era un dragón, sino un tráiler enorme que se venía contra mí. No estaba ni Sancho para alertar a este pobre Don Quijote, ni Hernán para empujarme fuera del vehículo. Tan solo la pericia de los 3 conductores involucrados salvó mi vida. Pasé entre ambos camiones casi rozando las cabinas, atronado por sus bocinas. Vi una salida. Ileso. Tras el shock inicial, paré y lloré. Lloré por todas las ruedas que había roto. Echaba de menos a mi familia, a mis padres, a mi mujer y a mi hijo. Me echaba de menos a mí mismo. El viaje final. Así es como decidí cambiar mi vida de viajante, como se le sigue llamando en los pueblos, por la de jardinero. Hago trabajos por encargo y llevo el mantenimiento de varios jardines. Lo que más me gusta es plantar y regar. Por eso me planté, dejé atrás todo lo que no me gustaba y decidí elegir. También he dejado que el joven Pablo haya elegido por sí mismo. Además de ser aprendiz de percusión y tocar la celesta, corre en competición. Dice que no piensa en dedicarse a ello, pero que por dentro lleva un motor y que algún día será un campeón. Paula regenta su propio establecimiento. Decidimos abrir un sencillo alojamiento rural cerca del río. Yo me encargo, por supuesto, de la jardinería, pero también la ayudo con el mantenimiento y en lo que puedo. Mi padre disfruta del paisaje, de los paseos mañaneros a mi lado, de las historias que le cuento, de los recuerdos que rescato, de las imágenes que sueño. Y mientras lo empujo, ilusionado, como hiciera conmigo hace muchos años, camino a su lado recordando todos aquellos momentos. Voy distinguiendo el gris del desgastado amarillo del bordillo de las aceras y entre rimas sorteo toda clase de obstáculos. Y vuelvo a sentir cómo nuestras vidas aún se mantienen en equilibrio, porque empujando su silla de ruedas sigue fluyendo mi vida entre 4 ruedas.